¿Qué son? Disyuntor y termomagnético, en 3 minutos más o menos. Aunque térmica o llave termomagnética son lo mismo, también con el disyuntor y diferencial. Son dispositivos de protección, el disyuntor para las personas y la térmica para el cableado. Ambos funcionan mediante bobinas, aunque la térmica tiene un elemento extra. Esta bobina, al ser energizada, produce un campo magnético. Este campo magnético puede ser utilizado para atraer objetos metálicos o repeler, cosa que es usada en ambos dispositivos a favor. Siempre se conectan juntos, el disyuntor antes que la térmica en tableros principales, debido a que el disyuntor tiene que detectar la fuga de corriente, incluso si esta es del interruptor termomagnético. Y la térmica se conecta aguas abajo. Se le dice aguas abajo a lo que viene conectado posteriormente, donde están todas las conexiones de las cargas, aunque no significa que si lo conectas al revés no funcione, es solo una forma de hacer las cosas más útiles. Pero debemos tener en cuenta que el diferencial estará más expuesto a sobrecorrientes, por lo que se puede quemar. Sabiendo ya esto, ¿cómo funciona el disyuntor? Detección de corriente de fuga, que es que ahí su objetivo es asegurarse de que la corriente que entra es igual a la que sale, lo que indica que no hay fuga de corriente a tierra. Después está comparación de corriente, cuando se produce una fuga de corriente, como cuando una persona entra en contacto en una parte energizada y la corriente fluye hacia la Tierra y se genera una diferencia entre la corriente de entrada y de salida. Después está la creación de campos electromagnéticos, que es cuando hay diferencia entre estas corrientes debido a una fuga que se genera en los campos magnéticos desequilibrados en los transformadores. Después está la activación del mecanismo, que es cuando la detección de los campos magnéticos desequilibrados activa un mecanismo dentro del interruptor diferencial. Este mecanismo actúa sobre un interruptor o perilla, cortando inmediatamente el circuito eléctrico. Después está la interrupción del flujo eléctrico. Al activarse, el interruptor diferencial desconecta el circuito eléctrico en cuestión de milisegundos. Esto protege a las personas al prevenir descargas eléctricas que podrían ser letales. Después, en cuáles son las partes, está el toroide, bobina de fase, bobina neutro, bobina de corriente residual y senoidal. Acá hago un paréntesis. ¿Vieron, chicos, el pequeño interruptor que está en el diferencial? Dice T. La T es de test, de prueba. Es para probarlo y ver si lo que sería el disyuntor funciona bien. ¿Y cómo funciona el termomagnético? Bueno, recién acabamos de ver el disyuntor eléctrico y sus partes. Ahora toca ver en la térmica o interruptor termomagnético. Este es un dispositivo que corta automáticamente la energía dentro de nuestras instalaciones cuando ocurre algún problema o desperfectos. Su función en general es proteger todas nuestras instalaciones. Bueno, sus partes son acá. El dispositivo térmico, que funciona a través de dos láminas metálicas a través del calor que se dilatan y se contraen, dependiendo de la corriente que pase. Si pasa según la corriente de la nómina, va a disparar el calor, va haciendo que se caliente, haciendo que dispare directamente la térmica y se apague. Después acá tenemos el dispositivo magnético, que más o menos se explicó más o menos al principio, pero es una bobina que funciona a través del electromagnetismo, que cuando haya un cortocircuito en todas nuestras instalaciones levante la llave. Después esto es la cámara de corte de arco eléctrico, que va a tener todas las chispas producidas por algún tipo de cortocircuito o a la hora que se active y que se genere un arco eléctrico en esta cámara lo va a disipar.